Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar revisando este tema súper importante, tan interesante, infarto agudo al miocardio, basándonos en la última actualización de la GPC que fue publicada en el año 2021. Sin más que decir, vamos a iniciar. Conceptos básicos que tenemos que saber a fuerza. ¿Cómo vamos a definir un infarto? Bueno, un infarto agudo al miocardio se va a definir o lo vamos a poder diagnosticar cuando tengamos una elevación de troponinas cardíacas mayor al percentil 99 del límite superior de referencia en un contexto clínico compatible con isquemia miocárdica. Es decir, yo puedo tener la clínica de un cuadro anginoso, yo puedo tener evidencia por laboratorio que van a ser las troponinas y también puedo tener evidencia electrocardiográfica. Es a partir de este punto que tenemos que hacer una diferencia y es que yo puedo tener un infarto agudo al miocardio con elevación, con manifestación a nivel electrocardiográfica o puede ser que no. Y ahí parte nuestra primera clasificación. Un síndrome coronario agudo con elevación del ST, que para yo decir que hay una elevación en este segmento debe de estar presente en al menos 2 derivaciones electroanatómicas contiguas. Y en otro caso teníamos la presentación de un paciente que pues tal vez sí tiene el contexto clínico compatible, sin embargo al realizarle más pruebas, llámese las troponinas o el electrocardiograma, no hay alteración en estas. Ahora, si en un caso clínico se está poniendo, digamos, en cuestión si el diagnóstico es certero y yo únicamente tengo el cuadro clínico y mi electrocardiograma, yo todavía no tengo las troponinas porque todavía no salen, yo ya puedo hacer mi diagnóstico. Entonces no es necesario que yo cumpla estos 3 pilares. Si yo ya tengo el cuadro clínico característico, la sospecha clínica y aparte alteraciones en el electrocardiograma, yo ya realicé mi diagnóstico, así de sencillo. La fisiopatología, bueno, de esta enfermedad, pues es progresiva, no es algo que va a pasar en minutos ni en horas, estamos hablando de décadas de evolución de un proceso en donde la luz de estos vasos que irrigan el corazón poco a poco se van a ir obstruyendo. Recordemos la participación de distintas células en esta cascada, donde vamos a tener primero un endotelio normal, luego vamos a tener un estrés crónico, llámese hipertensión, inflamación u otras condiciones que van a dañar mi endotelio. Entonces, cuando ese endotelio ya no sirve, pues ya no cumple la función que debería de realizar, una barrera de protección en donde yo mantengo células y muchas cosas fuera de la luz de mi vaso. Entonces, como ya no sirve esa malla, va a empezar a haber una infiltración de LDL y también de monocitos. Entonces recordemos que los monocitos, una vez que infiltran esta capa del endotelio, se van a transformar en macrófagos y esos macrófagos van a empezar a fagocitar todo el LDL, pero ese LDL se va a ir oxidando y esos macrófagos se van a convertir en estas que son las células espumosas. Y después de eso ya va a empezar a haber más y más infiltración de grasa y como podemos ver el grosor, el espesor de esta placa se va a ir pues aumentando progresivamente, va a haber una proliferación, va a empezar a formarse matriz extracelular y restos dendríticos. Posteriormente ya voy a tener una placa ya totalmente formada y fibrosa. Esa placa me va a obstruir y se va a volver una placa ateromatosa que puede tener cierta movilidad o puede ocurrir una ulceración en donde parte de esa placa se rompa y pum, viaja y ahora se forma un émbolo. Entonces tengo ya esta obstrucción total por este trombo y vamos a tener manifestaciones clínicas cuando todo esto está tapado. Cuando la obstrucción es total es cuando yo ya voy a ver en mi electrocardiograma un daño manifestándose.
¿Qué pasa con aquel paciente que tal vez se quedó aquí? Bueno, ese es un paciente que entonces cuando es sometido a tal vez salió a correr, realizó alguna actividad, ese día se estresó, se peleó en casa, hubo algún factor agravante externo que su cuerpo ya no pudo compensar porque no es suficiente el flujo que yo estoy teniendo en un endotelio normal, en esta luz que todo está completamente abierta a este pequeño espacio. Y esto es de lo que les estaba hablando. Tenemos que desde este momento marcar esta diferencia entre un síndrome coronario agudo que va a tener elevación del ST y aquel que no la va a tener. Aquí yo estoy hablando de que no hay flujo porque está cerrada la carretera. Por este lado estoy hablando que sí hay parcial y voy a tener manifestaciones y puedo tener una angina inestable, pero no van a haber manifestaciones en electrocardiograma. Muy importante recordar conceptos, no es un punto que vayamos a estar abarcando mucho a detalle, pero para finalidades del examen nacional, pues sí es importante conocer las derivaciones y qué caras van a estar evaluando del corazón y también de acuerdo a las derivaciones, es decir, a qué parte del corazón está afectada, conocer cuál va a ser la arteria que está obstruida. Entonces, recordemos que estas van a ser las derivaciones que nos van a hablar de la cara anterior, desde B1, B2, B3, B4 y una lateral baja que va a ser la B5 y B6. La cara posterior, en donde vamos a poder evaluar la zona lateral alta y la parte inferior o diafragmática, que sería con D1, D2, D3 o ABR, ABL o ABF. Entonces, como podemos ver, la cara anterior va a estar irrigada por la arteria descendente anterior, la lateral baja por la circunfleja, rama de la coronaria, la lateral alta también por la circunfleja y la D2, D3, ABF, que es la inferior, por la coronaria derecha. Esto también es importante, recordar estas ramas, que la coronaria derecha nos va a dar la arteria para el nodo sinusal y para el nodo auriculoventricular, mientras que la coronaria izquierda dará la descendente anterior y la circunfleja. Es por eso que cuando tenemos infartos que nos afectan la coronaria derecha, que obstruyan, por ejemplo, que sea un infarto inferior o diafragmático, pues son los más arritmogénicos, ya que si no tengo un flujo de mi coronaria derecha, por lo tanto no le está llegando sangre a mi nodo sinusal. Entonces el líder de esa orquesta, digamos, está inconsciente. Entonces no va a haber nadie que dirija el resto de la orquesta. Entonces esto es un tema muy importante y puramente de cuestión de memorizar. También hay que hablar y recordar que no solo existe el infarto clásico, en donde ya hablamos la fisiopatología, en donde yo tengo un vaso sanguíneo que se obstruye y por lo tanto no llega sangre a algún lugar. Hay más infartos y hay que conocerlos. El tipo 1 es el más común, el que todos conocemos a causa de una ruptura o erosión de la placa ateromatosa. Tenemos un tipo 2 que es secundario a desequilibrio isquémico, llámese por disfunción endotelial, espasmos coronarios, anemia, hipovolemia o sepsis. El tipo 3, muerte súbita, y el tipo 4 vamos a tener una subclasificación, siendo el tipo 4A relacionada con una intervención coronaria percutánea, el 4B con una trombosis del stent y el 4C una restenosis del stent después de una angioplastía con balón. Y finalmente el tipo 5, que sería una cirugía posterior a una cirugía de derivación arterial. Así pues, ¿por qué es importante hablar del infarto? Pues no solo porque es un tema súper importante para fines de examen, pero cada año 17.9 millones de personas fallecen a causa de un padecimiento cardiovascular y eso va a representar el 31% de la mortalidad global. Y el tener un infarto representa la primer causa de muerte en todo el mundo, dándonos hasta 9.5 fallecimientos anuales. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Quién va a ser ese paciente en el que yo voy a decir, yo sospecho que esa persona probablemente se esté infartando? ¿Qué es lo que tenemos que investigar en esa persona?
El 60% de todos los pacientes, de acuerdo a la guía de práctica clínica, que tuvieron un infarto agudo al miocardio eran hipertensos. El 45% también eran diabéticos, también fumaban y tenían el resto de los componentes de un síndrome metabólico. Entonces es un paciente que desgraciadamente son los que más abundan, que son diabéticos e hipertensos y por lo tanto expuestos a mayor riesgo de presentar un síndrome coronario agudo. Ahora, no hay que confundirnos y hay que saber que existe una presentación clínica y van a ser los síntomas cardinales. Es lo que viene en los libros, en lo que viene en cualquier introducción a este tema, no importa de dónde estén leyendo. Ese paciente que va a llegar a urgencias con falta de aire, va a llegar pálido, diaforético, una sensación de muerte inminente y el famoso signo de Levine, en donde se van a llevar la mano al pecho porque van a sentir que el mundo se le está comprimiendo en un solo lugar. Ese paciente puede estar nauseoso, puede vomitar, puede tener disnea, puede estar taquicárdico, taquipneico, va a tener esta postura antiálgica, ¿no? En donde el dolor va a hacer que, pues obviamente todo su cuerpo esté como encorvado. El dolor también incluso en la zona epigástrica. Ahora van a ver otros signos y síntomas que son los famosos equivalentes anginosos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que tener cuidado con pacientes mayores porque los pacientes geriátricos no van a tener las mismas manifestaciones que una persona tal vez de 35, 45 años o también las mujeres. ¿Cuáles son estos equivalentes? Bueno, el tener un simple mareo, un evento de síncope, fatiga, obviamente considerable, el dolor que no esté localizado precisamente en el pecho con irradiación al brazo izquierdo, sino que se presente en la zona mandibular, en el cuello o en la región intraescapular, en la parte de atrás, la sensación de palpitaciones o esta molestia a nivel epigástrica. Todos estos van a ser equivalentes a anginosos. Recordemos en qué personas: mujeres, diabéticos y adultos mayores. Ahora bien, algunos pacientes pueden presentar un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y también presentar una insuficiencia cardíaca asociada. La guía de práctica clínica nos recomienda clasificar a estos pacientes en base a la clasificación de Killip. Tenemos 4 grados, con cada uno con su respectivo signo clínico y su porcentaje de mortalidad. Ahora llega mi paciente a urgencias, yo ya identifiqué los signos, los síntomas. ¿Cuál es el siguiente paso? La toma del electrocardiograma. ¿Cuánto tiempo tengo desde que llegó el paciente? Yo lo interrogué rápidamente, veo qué es lo que tiene, sospecho de que se está infartando, le tomo el electro, 10 minutos. Eso es muy importante y es algo que se debe de saber de memoria. Idealmente el electrocardiograma de 12 derivaciones con la calibración estándar, que es de 10 milímetros o 10 milivolts. Por lo tanto, 0.1 milivolts va a equivaler a un milímetro, ¿sale? En el eje vertical. Ahora bien, estos son los criterios diagnósticos para establecer cuáles van a ser las alteraciones en las que yo voy a decir ese electrocardiograma es de un paciente infartado. Bueno, como ya vimos al inicio de este video, yo tengo que tener estas alteraciones en por lo menos 2 derivaciones, que sean anatómicamente contiguas, de acuerdo a la tercera diapositiva, a la segunda que vimos de las caras del corazón, de acuerdo a las derivaciones. Entonces yo tengo que tener una elevación mayor o igual a 0.1 milivolts en todas las derivaciones, excepto B2, B3. Si es en B2, B3, yo lo voy a dividir en hombres que sean menores de 40 años y aquellos que sean mayores. Si eres menor de 40, con 0.25 ya. Si eres mayor a 40, con 0.20 ya tengo el diagnóstico. En mujeres de cualquier edad, mayor o igual a 0.15. Mientras que en el resto de derivaciones, como B7, B8, B9, una elevación mayor o igual a 0.1 milivolts en hombres menores a 40 años y mayor o igual a 0.05
milivolts en el resto de la población. En derivaciones B3R y B4R para otras cuestiones más específicas que vamos a estar viendo, pues tiene que ser mayor a 0.1 milivolts en hombres menores a 30 años y mayor a 0.05 milivolts en el resto de la población. Esto en contexto pues del análisis del electrocardiograma. Ahora es importante saber que puede ser que el paciente también tenga un bloqueo de rama. Entonces lo que va a pasar es que cuando nosotros tenemos un bloqueo de rama de His, van a aparecer otros criterios diagnósticos que van a ser equivalentes a decir que yo tengo la elevación del segmento ST, porque el patrón electrocardiográfico en un paciente que tenga un bloqueo de rama va a cambiar. Por lo tanto, tiene que haber otros criterios, que son los criterios de Esgarbosa. Antes de seguir adelante, hay que detenernos y realizar un análisis sobre qué es lo que nos lleva hasta este punto. Porque es muy fácil decir, bueno, ok, hago el electrocardiograma, sé que hay una alteración, sé que se ve mal, ya sé qué representa el segmento ST, ya revisé que la parte básica, digamos, de las ondas y los segmentos del electrocardiograma, pero la mejor parte para recordar esto y encontrar la explicación es remontándonos a las bases fisiopatológicas. Y es por eso que les voy a hablar sobre la corriente de lesión. Recordemos que el corazón genera un campo eléctrico debido a un potencial de acción, ¿no?, de las células miocárdicas. Entonces se activan, se desactivan y con el paso de la despolarización y la repolarización en las células, eso es lo que pasa en condiciones normales. Mi miocardio se va a estar despolarizando de manera sincrónica. Por lo tanto, no debería de haber grandes variaciones entre el potencial que yo tengo, por ejemplo, aquí, del que yo tenga por acá. Todo debería de ser teóricamente igual. Sin embargo, cuando yo tengo una lesión por una placa o por cualquier otra circunstancia, pues esa parte de mi miocardio sufre isquemia. Isquemia, es decir, ese tejido no le está llegando los nutrientes, el oxígeno por la sangre, porque hay algo que tapó la cañería. Entonces empiezan a sufrir cambios en el metabolismo celular y por lo tanto en la actividad eléctrica. Entonces esas células isquémicas ya no van a ser capaces de repolarizarse ni de despolarizarse adecuadamente. ¿Por qué? Porque los gradientes iónicos no van a estar como deberían de estar y mi clásica gráfica que todos observamos de las distintas fases del potencial de acción se van a ver modificadas. ¿Por qué? Porque los iones, las concentraciones van a empezar a subir, a bajar, va a haber una presencia de hipoxia. La hipoxia me va a llevar a la disminución de ATP. Si yo no tengo ATP, entonces eso me va a comprometer las bombas de protones. Va a haber una acidosis intracelular, una acumulación de sodio intracelular también y una sobrecarga de calcio. Entonces las áreas isquémicas van a tener un potencial de membrana más positivo en comparación con las áreas sanas. ¿Por qué? Por la incapacidad de repolarizarse correctamente. Y son estas diferencias en los potenciales de acciones que se conoce como corriente de lesión. Ahora, aquí básicamente estamos viendo una secuencia de cuál es la forma en la que se da la despolarización ventricular. Yo ahorita me encuentro en un estado de reposo, en una fase 4, que estaría representada por esta línea isoeléctrica. Entonces yo ahorita no estoy generando ningún tipo de corriente, estoy en reposo. En la parte de acá abajo vamos a tener una representación que va a estar dada como si yo tuviera un electrodo aquí. Es decir, tengo una camarita aquí que va a estar registrando hacia dónde va a ir mi vector neto. Recordemos que cuando va viajando la despolarización, la corriente eléctrica, hay unas sumatorias y respecto a la suma total de las direcciones que tome mi vector,
es que yo voy a tener una deflexión positiva o negativa en mi electrocardiograma, en base, por supuesto, a la derivación que estoy utilizando para ver esa corriente. Si es positiva, la veré de una forma; si es negativa, la veré de otra forma. Entonces, observen cómo empieza a viajar mi corriente de despolarización en una fase 0 a 1. Y llegado a este punto, en una fase 2, es cuando ya estoy totalmente despolarizado, todos mis ventrículos. Y lo que quiero que presten atención es que vean cómo al inicio de la despolarización, las primeras partes del corazón en ponerse rojitas son las de aquí adentro, el subendocardio. Mientras que cuando se va a dar la repolarización, es decir, estas partes grises, es lo opuesto. La dirección ya no es de adentro para afuera, sino de afuera para adentro. Y esto es muy importante porque es precisamente por esta razón que tenemos esta orientación en la onda T. Y como vamos a ver más adelante, durante la isquemia, se van a ver alteradas pues estas corrientes netas de vector, y por lo tanto nos van a causar las manifestaciones y los cambios en la onda T. Dicho esto, va a ser más fácil entender cómo va a ser la evolución de los cambios en el electro, basados en si hay una isquemia, que es algo agudo, una lesión o una necrosis. Recordemos que la repolarización ventricular es un proceso en el que pues las células del miocardio regresan a un estado de reposo después de que ya se despolarizaron. En condiciones normales, la repolarización ocurre de afuera, es decir, del subepicardio, se repolariza antes que el subendocardio, ¿sale? Entonces va de afuera hacia adentro. Y eso es lo que produce la morfología normal de la onda T en el electrocardiograma, que es positiva en la mayoría de las derivaciones. Ahora, cuando yo tengo una isquemia subendocárdica, la repolarización del subendocardio se empieza a retrasar, se afecta, porque esas células pues tienen una menor disponibilidad de oxígeno y energía para realizar funciones celulares normales, incluyendo pues la repolarización, ¿no? Ahora, ¿esto qué va a causar? Bueno, que yo empiece a tener un aumento de la amplitud de la onda T en las derivaciones que representen el área afectada, ¿sale? Entonces, esas alteraciones van a ser lo que va a causar que yo de forma aguda vea una onda T que es alta, es picuda y es simétrica. Mientras que si yo tengo una isquemia que es subepicárdica, lo que pasa es que el gradiente se invierte. Se invierte y la repolarización del subepicardio se va a retrasar en relación con la del subendocardio. Y eso es lo que tiende a causar la inversión de la onda T. Pasando con la lesión subendocárdica o subepicárdica, aquí el problema va a ser que las células del subendocardio van a tener un mayor riesgo. Van a ser las primeras en sufrir daño cuando hay una alteración de la irrigación. ¿Por qué? Porque están más lejos de la perfusión y por lo tanto van a necesitar pues que les llegue sangre en algún momento. A nivel celular, las células isquémicas no van a poder mantener ese potencial de membrana y eso va a generar que las corrientes eléctricas durante el periodo de meseta se vuelvan anormales durante la fase 2. Entonces, eso va a causar un desplazamiento de mi segmento ST. Aquí quiero que se imaginen que yo estoy analizando este segmento ST a partir de la derivación de 1, en donde mi vector positivo está hacia acá y el negativo está acá. En la isquemia subendocárdica, estas corrientes anormales hacen que el segmento ST se deprima, ¿sale? ¿Por qué? Porque este vector va a tomar esta dirección. La razón es que las células pues no se despolarizan en comparación con las del subepicardio
y empiezan a crear un gradiente de corriente que se manifiesta como desplazando el segmento ST hacia abajo. Mientras que en la isquemia subepicárdica, el daño que se localiza en la parte de arriba, la alteración en la despolarización y repolarización genera un cambio eléctrico en el equilibrio entre estas dos capas, porque recordemos que antes de que ocurra la repolarización, todo debería estar entre comillas igual, es por eso que es isoeléctrico. Entonces, al tener una parte que está alterada, que ya se está despolarizando, ya se está repolarizando, en este caso el subepicardio no se puede mantener adecuadamente despolarizado durante esta fase de meseta y eso causa un desplazamiento del segmento ST hacia arriba. Entonces se va a elevar en aquellas derivaciones correspondientes. Esto ocurre porque el subendocardio es el que está menos afectado, es el que sí le está llegando sangre. Por lo tanto, es el que sigue despolarizado más tiempo en relación con el subepicardio, que está isquémico. Entonces, ese gradiente empuja mi segmento ST hacia arriba. Finalmente, la necrosis la voy a poder ver o representa la ausencia de actividad eléctrica en una región del corazón por necrosis y sugiere un daño irreversible en el miocardio. ¿Cuáles van a ser los criterios normales de una onda Q si es que se llegara a ubicar en el electrocardiograma? Una duración menor a 0.04 segundos, que es 1 milímetro, y con una profundidad menor de 1/3 de la R. Si se exceden estos criterios ya mencionados, como podemos ver aquí, esto pues sería un ejemplo de una onda Q patológica. De nuevo, otra pequeña tabla que les dejo aquí, en donde van a tener las derivaciones y su irrigación correspondiente por si es que lo quieren estudiar en algún otro momento. Aquí tenemos un ejemplo de un electrocardiograma. Vean cómo hay una franca elevación del segmento ST desde derivaciones desde B1, B2, B3, B4, B5. Además, en las otras derivaciones, en ABR también. Entonces, todo esto correspondría a un infarto anterior extenso. Otro dato importante es que cuando yo observe que hay un infarto inferior, vean aquí como yo tengo afectación en la cara, un supradesnivel a nivel de 2, de 3 y ABF, siempre tengo que pedir derivaciones posteriores. Esta es la continuación de este electrocardiograma en donde primero ubiqué alteraciones en la cara inferior, por lo tanto se pidieron las derivaciones posteriores B7, B8 y B9 y vean cómo aquí también se confirma el diagnóstico teniendo también supradesnivel en estas derivaciones. Ya habíamos hablado que puede darse la situación en donde un paciente tenga un bloqueo de rama izquierda y se esté infartando y por lo tanto el electrocardiograma se va a ver totalmente diferente al de una persona normal que se está infartando de nuevo. Es por eso que surgen o que crean estos criterios que son los criterios de Sgarbosa para bloqueo de rama izquierda y son los criterios para yo diagnosticar que esa persona también tiene un infarto. ¿Cuáles son? Tengo que tener un desnivel positivo del segmento ST mayor a 1 milímetro, concordante con la polaridad del complejo QRS. O también puedo tener el siguiente punto, un desnivel positivo del segmento ST mayor a 5 milímetros que sea discordante, es decir, que no vaya en la misma dirección que la polaridad del complejo QRS. Y por el otro lado, el siguiente sería un desnivel negativo del segmento mayor a 1 milímetro en derivación B1, B2 y B3. Esos serían los criterios. Y esta es otro criterio porque son los criterios de Sgarbosa pero modificados. Entonces se cambia el tercer punto a este, en donde ahora se establece que tiene que haber una medición entre la relación ST y la onda S en milímetros.
Entonces, si esta es, por ejemplo, la amplitud de mi segmento ST y esta es la amplitud de la onda S, entonces yo tengo que dividir 3.5 entre el menos 10.5 y se obtiene menos 0.33. Un valor mayor a menos 0.25 tiene alta especificidad y sensibilidad para infarto agudo del miocardio en contexto de un bloqueo de rama izquierda. Como ya hablamos, los auxiliares diagnósticos van a ser de gran importancia. Las troponinas I y las troponinas T van a ser los biomarcadores más específicos y sensibles para la lesión miocárdica. Tenemos otras enzimas cardíacas, por supuesto, como lo son la mioglobina, que es una proteína con grupo M de bajo peso molecular, es poco específica y útil en casos de evaluación de perfusión exitosa. Tenemos otras y bien conocidas como la CK-MB, que era el antiguo estándar para el diagnóstico de infarto al miocardio hasta que se determinó que las troponinas eran mucho más específicas, ya que estas son menos sensibles y específicas, ¿no? Como podemos ver, la primera en elevarse en cuestión de horas, en aproximadamente de la hora 3 hasta la 18, hasta la 20, sería la mioglobina. Posteriormente, tantito después, ya empieza la elevación de la troponina, especialmente en infartos que son extensos. Posteriormente, la CK-MB y ya la última en cuestión de temporalidad que empieza a elevar también el LDH. Entonces, como podemos ver, las troponinas pueden mantenerse elevadas hasta semanas después del infarto, mientras que realmente la mioglobina solo va a durar unas cuantas horas elevada. Este es un esquema bien importante en donde se resume lo que es el código infarto, cuáles son las acciones que yo debo hacer desde que llega el paciente. Entonces es muy importante conocer todos estos puntos. Vamos a iniciar aquí en donde llega un paciente en el que se inician los síntomas. Alertar el sistema de urgencias, llega este paciente y yo voy a tener menos de 10 minutos para hacerle un electrocardiograma. Y aquí tengo estos escenarios en donde le hago un electrocardiograma y estoy en un centro sin cateterismo y en donde estoy en un centro que sí tiene cateterismo. Ambos pacientes tienen un electro con elevación del ST y ya sé que el tratamiento ideal va a ser la reperfusión en un centro en donde le puedan realizar la ICP. Entonces yo me tengo que hacer la pregunta, ¿voy a poder hacer ese traslado al centro con cateterismo en menos de 120 minutos? Si la respuesta es que no, entonces inicio tratamiento. Estatinas, carga de clopidogrel, carga de ácido acetil salicílico, dar oxígeno si es que es necesario y la analgesia. Si sí puedo trasladar a mi paciente en menos de 120 minutos, ¿qué se mantiene igual? La carga de ácido acetil salicílico, la carga de clopidogrel y las estatinas. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo hasta este punto. Ahora, ya pasaron 10 minutos. Tengo 60 minutos para administrar el bolo de fibrinolítico si es que mi paciente no se va a ir a ese cateterismo. Porque aquí recuerden que yo no lo podía mandar en menos de 120 minutos. Pero si se queda ese paciente, yo tengo 1 hora a partir de que llegó para darle entonces, para trombolizarlo. Entonces, posteriormente a esto, a los 90 minutos yo voy a evaluar si tiene criterios de electrocardiograma de reperfusión. Si es que sí, lo traslado en menos de 120 minutos. Si no tiene criterios, entonces se va a una ICP de rescate y para esto voy a tener un máximo de 24 horas. Mientras que si lo trasladé a mi centro de cateterismo, bueno, él se va directamente a la ICP y aquí terminaría, digamos, el algoritmo para ese paciente. Los pilares del tratamiento. ¿Cuándo le voy a dar oxígeno a mi paciente? Solo si tiene menos de 90 en el oxímetro de pulso o que su PaO2 sea menor a 60. Va a ser la única indicación.
ya que como bien lo menciona nuestra guía de práctica clínica, el dar oxígeno a un paciente que no lo necesita demostró que aumentó la extensión del infarto meses después. El siguiente pilar es el tratamiento antiagregante. ¿Qué voy a dar? Aspirina. La dosis de carga de 300 miligramos y la dosis de mantenimiento de entre 100 y 150 miligramos. Clopidogrel, dosis de carga de 600 y dosis de mantenimiento de 300 miligramos. El tratamiento fibrinolítico pues está recomendado en las primeras 12 horas del inicio de síntomas cuando la ICP no se puede realizar y ya lo vimos en los primeros 120 minutos. ¿Cómo se va a dar? Bueno, vamos a dar tenecteplasa, un bolo que se va a dar en 10 minutos. Aquí están las dosis de acuerdo al peso. Considerar que en mayores de 75 la dosis se tiene que reducir a la mitad. Si yo no tengo tenecteplasa y tengo alteplasa, bueno, voy a dar 15 miligramos en bolo. Posteriormente voy a calcular a 0.75 miligramos por kilogramo en infusión en 30 minutos. Posteriormente disminuyo la dosis a 0.5 en infusión por 60 minutos, siendo la dosis máxima 100 miligramos. Pero muy importante, ¿cuál va a ser una contraindicación para que yo trombolice a ese paciente? Y podrían parecer como que son muchas y va a ser difícil recordarlas, pero si las analizamos todo se remonta a esto, al cerebro. Mi paciente no se va a morir si le sangran las encías. Mi paciente probablemente en ese momento no muera si tiene, digamos, una úlcera péptica, si tiene trombocitopenia menos de 100,000, si había estado en tratamiento anticoagulante oral. Pero ¿qué sí es lo que lo va a matar? Que el cerebro sangre, que tenga una hemorragia activa, que haya tenido un evento vascular cerebral, que su presión esté arriba de 180, 110. Yo lo trombolizo y es una sentencia prácticamente para provocar un infarto cerebral. Entonces, si yo ya tengo un sistema nervioso central dañado o en riesgo de que me sangre, esa va a ser mi contraindicación absoluta. Ya con tiempo ustedes pueden estar revisando más esta tabla. Tratamiento anticoagulante, ¿cuál va a ser este? La heparina no fraccionada. Se va a dar en todo paciente que será llevado a la angioplastía primaria de rescate o fármaco invasiva. ¿Cuál es la dosis? Bolo de 700 a 1000 unidades internacionales por kilogramo. Posteriormente una infusión de 12 a 15 unidades internacionales por kilogramo hora durante 48 horas. Y también respecto a las estatinas, vamos a estar dando atorvastatina, dosis altas, 80 cada 24 horas, por los efectos pleiotrópicos o en otras palabras, estabilización de la placa del ateroma. El intervencionismo es declarada como la medida más recomendada para el paciente. Se recomienda realizarla entre las primeras 12, pero se da el tiempo hasta tope 24 horas. Recomendado este tratamiento en mayores de 75 años, sí es posible la ICP. Si ya pasan 24 horas, pero no paso a más de 48 horas, se sigue recomendando, sí, si el paciente sigue teniendo síntomas. Y en pacientes que también ya no está recomendado, pues va a ser para aquel paciente que ya no tenga síntomas y ya tenga más de 48 horas de evolución. ¿Cuál va a ser el abordaje preferido? El radial, en lugar del femoral. Y aquí una tablita con el resumen de los tiempos que no pueden olvidar. 10 minutos tengo como tiempo máximo desde el primer contacto médico hasta el electrocardiograma. 60 minutos tiempo entre el diagnóstico y paso de la guía a un centro con capacidad de realizar ICP. 90 minutos tengo para hacer el diagnóstico y trasladarlo. 10 minutos tengo como máximo entre el diagnóstico y la administración de la fibrinólisis. De 60 a 90 minutos máximo demora desde el inicio de la fibrinólisis hasta la evaluación de su efecto. Y de 2 a 24 horas para demostrar el máximo de demora desde el inicio de la fibrinólisis hasta la angiografía. ¿Y cómo voy a demostrar que mi intervención fue exitosa? Bueno,
voy a tener que hacerle una ICP a todo paciente que no tenga resolución del segmento ST mínimo un 50% a los 60 o 90 minutos. Ya se va a tener que considerar un fármaco como el Apximab como tratamiento de rescate si es que hay falta de evidencia de reperfusión miocárdica. La guía de práctica clínica también nos comparte la aplicación de escalas de riesgo. Nos mencionan varias desde Cadillac, PAMI, TIMI, Dynamic TIMI, SWOL y GRACE. ¿Cuáles van a ser las más preguntadas y las más conocidas? GRACE parece ser la mejor para la estimación de mortalidad. TIMI y la SWOL es muy buena para el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, así como la que vimos al inicio de CLIPI. Las complicaciones del infarto agudo al miocardio se dividen en eléctricas, en mecánicas, en hemodinámicas. ¿Cuáles van a ser las más frecuentes y lo que tienes que recordar? Las eléctricas representan del 72 hasta el 95% de todas las complicaciones en un paciente que está infartado, siendo las taquiarritmias las más frecuentes. Posteriormente, las complicaciones mecánicas, que van a ser aquellas que se presenten dentro de las primeras 48 horas hasta los 14 días posteriores a tener el infarto. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para tener estas complicaciones? Edad avanzada, que sea mujer, que sea hipertensa, que sea su primer evento de infarto y que sea un infarto anterior. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? En orden de frecuencia: rotura del tabique interventricular, rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo, insuficiencia mitral por disfunción del músculo papilar. Finalmente, las complicaciones hemodinámicas. Top 4, insuficiencia cardíaca aguda, edema agudo pulmonar, choque cardiogénico y el infarto del ventrículo derecho. Precisamente por lo que hablábamos, que los infartos que afecten nuestra parte derecha del corazón también a largo plazo pueden afectar lado izquierdo, y también los que me afecten circulación de la coronaria derecha causan los más arritmogénicos. Entonces, el choque cardiogénico hay que recordar que va a ser la principal causa de muerte intrahospitalaria por infarto con elevación del ST, con una mortalidad hasta el del 50%. ¿Ok? Aquí hay un resumen de las complicaciones post-infarto al miocardio, desde un día, que ya sabemos que la complicación más frecuente son las arritmias, hasta 6 a 8 semanas, en donde tenemos ya condiciones pues más raras, pero esta tabla también resume muy bien las complicaciones. Y finalmente, como prevención secundaria, hay que recordar que mi paciente se va a llevar la terapia antiplaquetaria. ¿Cuánto de aspirina? 100 a 150 miligramos al día. Se va a llevar clopidogrel, prasugrel o ticagrelor después de la ICP, que ya vimos que es la que se debe de realizar. En caso de un paciente que haya tenido fibrilación auricular, va a tener que llevarse warfarina. Respecto a la presión arterial, buscamos que ese paciente esté por debajo de 130/80. Colesterol, LDL abajo de 55. Tabaquismo, suspenderlo y evitar la exposición al humo. Manejo de dieta y peso. Prevención de diabetes, o si es que ya es un paciente diabético, una hemoglobina glucosilada por debajo de 7. Realizar ejercicio físico, ya sabemos, 150 minutos a la semana en total. Y bueno, para pacientes con insuficiencia cardíaca están indicados los IECAS, posteriormente los ARA2, los betabloqueadores y otros medicamentos. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que les sirva de ayuda. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.